Hola amigos, en este video vamos a dar solución a esta pregunta que nos dieron en un desarrollo de una prueba de Power BI. Entonces la pregunta dice, primero debo crear un gráfico donde pueda ver los ingresos mensuales por año y su margen de utilidad en porcentaje teniendo en cuenta los descuentos aplicados a las ventas. Crea una tabla donde pueda ver, primero es un gráfico, así como ven acá tenemos que desarrollar un gráfico donde vamos a ver los ingresos y, y su margen de utilidad, es decir, un porcentaje como dice acá. Y hay que crear una tabla donde pueda ver los ingresos, los costos y el margen en moneda. ¿Qué subcategoría dio el mayor margen en el 2024 y cuál fue su margen? Bien, entonces vamos a empezar teniendo en cuenta nuestros datos. Nosotros acá en vista de modelo tenemos una tabla que se llama ventas y una tabla calendario que simplemente tiene las fechas. Bien, y esta tabla medidas es donde se guardan medidas normalmente. Entonces yo esta la voy a eliminar porque no hace nada. Ahorita la volvemos a crear. Simplemente este es el modelo de datos, una tabla de ventas y una tabla de calendario conectada. En la tabla de ventas, volvemos acá, vamos a datos. En la tabla de ventas yo tengo muchos datos para analizar, pero en este caso me interesa analizar. Voy a ingresar acá una tabla y lo que me están pidiendo es como un análisis por subcategoría, porque acá me están hablando de subcategoría. Entonces para eso yo busco la tabla de ventas, la subcategoría, y acá me doy cuenta de qué subcategorías tengo yo en esta base de datos. Entonces tengo por ejemplo aceites y vinagres, arroz y pasta, bebidas, café, y son subcategorías. Bien, y luego me piden los ingresos y los costos y el margen. Entonces para eso lo que hacemos es, primero, como no tenemos una tabla donde vamos a guardar medidas, le decimos introducir datos y a esa tabla la llamamos medidas. Bien, cargar, listo. Ahora que tenemos nuestra tabla medidas acá, miren, está vacía, le doy clic derecho y nueva medida. Entonces los ingresos me dice que debo tener en cuenta descuentos. Entonces si ustedes están calculando una medida con descuentos, ténganlo en cuenta. Entonces para eso hacemos un son X en este caso. La tabla que vamos a trabajar en la tabla ventas, la expresión va a ser la cantidad, ¿sí? Las unidades, ¿sí? Miren, ventas, unidades, que son las unidades vendidas por, y acá vamos a ir entre paréntesis a escribir precio de la unidad, y aquí por vamos a poner 1 menos descuento, porque hay una tabla, una columna que se llama descuento. Bien, ese descuento está en porcentaje. Digamos, si el descuento es del 1%, está a 0,01. Listo, entonces por eso es 1 menos el descuento por el precio. Bien, y con eso yo estaría multiplicando las unidades vendidas por el precio menos restarle al precio el descuento aplicado. Listo, le voy a dar enter y ya tendría la medida de ingresos. Ahora, nueva medida, clic derecho, y vamos a crear la medida costos. Entonces costos va a ser igual a sum X nuevamente, y voy a venir de la tabla ventas, que es mi única tabla. De allí voy a buscar las unidades por el costo. Bien, vamos a buscar el costo, ventas costo, y le doy enter. Entonces simplemente estoy multiplicando las unidades por el costo. Por último, necesito una nueva medida que se llama margen, y ese margen es en porcentaje. Entonces el margen en porcentaje, ¿cómo sería? Para mí en este caso sería ingresos, voy a ponerlo en paréntesis, ingresos menos costos, vamos a ponerle menos costos, dividido en ingresos. Listo, y le doy enter. Entonces esto lo que hace es ver de los ingresos, pues restándole los costos, qué valor nos queda, y eso lo dividimos en los ingresos para saber cuál fue el margen. Hasta acá tendríamos el ingreso en porcentaje. Entonces venimos acá, leamos que esto es porcentaje con 2 decimales. Está bien.
Pero ahora voy a crear una nueva medida que se llame eh, margen, pero moneda, porque nos piden el margen en moneda. Entonces le digo igual, eh, sería ingresos menos costos. Listo, enter. Y ahora ya aquí nosotros tenemos la tablita, podemos ingresarle primero los ingresos, luego el costo y luego el margen en moneda. Y con eso, miren, nosotros tenemos acá la primera tablita, 5.000 millones de ventas en aceites, aunque aquí hay que validar siempre nuestras tablas. En este caso voy a dar la tabla de ventas. La tabla de ventas, si me doy cuenta aquí, fecha de venta, tiene unas ventas en el 2023 y otras ventas en 2024. Entonces yo acá no puedo hacer esto sin tener en cuenta ese filtro, de modo que debería poner, voy a poner esta tabla por acá. Debería tener en cuenta un slicer, ¿sí? Que sea como este, por ejemplo, y que acá yo filtre por año. Bien, y le digo acá que esto sea tipo, veamos, vamos acá, general, configuración, y que sea un desplegable. Mosaico desplegable. Y acá vamos a tener los años. Entonces acá tenemos muchos años, ¿sí? Como pueden ver. Pero sería, en este caso, me están preguntando por el año 2024, ¿sí? Entonces miren, acá está el 2024. Señalando el 2024, ahora sí estoy seguro que esto pertenece a las ventas del 2024. Y ahora yo voy a ingresar acá un gráfico de líneas, lo voy a poner por acá. Y en este gráfico de líneas voy a insertar el mes y voy a insertar de las medidas, voy a insertar los ingresos y el margen. Ingresos y margen porcentual, veamos. Listo, entonces acá lo que yo quiero es que el margen se cargue como a la misma distribución que están los ingresos. Entonces para eso clic sobre el gráfico y vengo acá y el margen lo paso al eje secundario, ¿sí? Y miren, acá ya está, ¿listo? Y acá yo puedo decir eje Y secundario, le puedo dar los valores, ¿sí? El color que yo quiera o lo que yo necesite. Acá están las líneas, ¿sí? Depende qué línea necesito. Por ejemplo, el margen yo lo quiero de un color diferente. Por ejemplo, el margen yo lo quiero en un naranja como este o en un color como este mejor. Bien, hasta aquí, si se fijan, ya tenemos una gráfica que nos muestra los ingresos y el margen correspondiente. Por ejemplo, en febrero los ingresos fueron de 8.326 millones y el margen fue del 59%. Listo. Entonces, el gráfico que puede dar los ingresos mensuales por año y su margen de utilidad en porcentaje ya lo cumplimos. Teniendo en cuenta los descuentos aplicados en las ventas, ya está eso realizado, porque cuando hicimos los ingresos tuvimos en cuenta los descuentos. Y luego dice que crea una tabla donde pueda ver los ingresos. Entonces en esta tabla puedo ver los ingresos, los costos y el margen en moneda, es decir, cuál fue el margen en valores. Bien, ahora nos gustaría saber qué subcategoría dio el mayor margen en el 2024 y cuál fue su margen. Entonces, nosotros necesitamos ver acá por la tabla, nos podemos dar cuenta. ¿Cómo hacemos eso? Como acá ya tenemos el margen en moneda, nosotros organizamos acá de mayor a menor. ¿Sí? Miren, 6.699 millones o 12.460 millones. Entonces en este caso lo vamos a colocar así. Y la otra manera es que vamos aquí a visualizaciones, me paro en la tabla, voy acá y le digo acá donde dice elementos de celda, busco margen moneda, que es la columna, color del fondo, y miren acá ya me colorea como del mayor al menor, por si acaso esto está ordenado diferente. Entonces como acá me resalta el color que tuvo el mayor margen, ¿sí? Si esto estuviera ordenado por ingresos o por otro medio o por costos, ahí estaría ordenado
ahí podría identificar fácilmente cuál es el valor que más se resalta. Bien, puedo cambiarle el color de resaltado, por ejemplo, a un color como este. ¿Sí? Miren como pueden ver ahí. Listo. Entonces, con esto ya hemos respondido. Acá podríamos responder entonces que en el año 2024 la subcategoría con el mayor margen fue, ¿cuál fue? Verduras, ¿sí? Y su valor fue de 6.699, 689, 444,93 pesos. Bien, y acá podríamos hacer esto un poquito más grande, por ejemplo a 18, subcategoría, ¿listo? Mayor, ¿listo? Ahí lo escribí mal, subcategoría. Listo, entonces con esto nosotros hemos dado respuesta a lo que necesitábamos acerca de cuál había sido ese cuál había sido en la subcategoría con mayor valor. Puedo ver el gráfico donde tengo los ingresos y el porcentaje de variación, y también tengo la tabla donde puedo identificar los costos, los ingresos y el margen en valor de moneda. Entonces con esto puedo darle a esto. Listo. Con esto ya me queda claridad de la respuesta y he finalizado mi proyecto en el que he respondido la pregunta que me hicieron y me han solicitado. Muy bien, hasta un siguiente video donde seguimos entrenando nuestro conocimiento para evaluar y analizar en Power BI.